Bienvenido. Dios bendiga, amada iglesia. Es un placer para mí estar aquí y ser el portador del mensaje. Bueno, sé que se han surgido situaciones en las cuales no hemos podido venir, pero Dios ha querido que el día de hoy nos reunamos presencialmente y bueno, es lo que estamos haciendo el día de hoy, dándole gracias primeramente a Él por mantenernos con vida, por mantenernos bien. ¿Sí me escuchan ahí? Amén. Bueno, me notaron de una gran voz. Y como les decía, dándole gracias a Dios por todo lo benevolente que ha sido con nosotros en el transcurso de la semana. Estamos con vida, estamos con bien, sabemos que quizás algunos ya no están en este mundo, otros están en una sala de un hospital clamando por su vida. Y la legalidad es que nosotros tenemos esa libertad aún de poder venir a adorar su santo nombre en este día. Mire, el tema que yo le traigo, puede que muchos lo conozcan, como puede que muchos no lo conozcan, porque muchas veces se asustan al introducirse en el libro del Apocalipsis. Y el Apocalipsis lo que significa es revelación como tal. ¿Revelación de qué? Revelación sobre qué. ¿Y quién es el que lo revela? Lo que nosotros muchas veces no entendemos. Primero que nada, revelación de lo que está por venir. Revelación de lo que va a pasar. Y la esperanza que tenemos nosotros los que estamos caminando en Dios. Entonces el libro del Apocalipsis no es un libro como tal para que usted se asuste, sino que es un libro para que usted ame. Es una revelación dada precisamente por el Señor Jesucristo, conocido como, por algunos conocido como el Evangelio de Jesucristo. Prácticamente se podría decir de esa manera, porque es Él el que lo revela y lo da a su siervo a que lo haga saber a los demás. Entonces, pues, vamos a comenzar con una breve oración y vamos a dar lectura primero que nada. Vamos a dar lectura en el capítulo 1 del libro de Apocalipsis. Y de entrada dice la revelación de Jesucristo. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Y ahí abajo en el tercer versículo se nos da algo muy claro a nosotros los creyentes y a todo aquel que es lector de Biblia. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Cuando se nos habla de bienaventurado, se nos dice en buena hora. Algunos dicen dichoso, algunos dicen gozoso, pero en realidad es en buena hora el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía. Entonces, mi hermano, usted siéntase con la libertad de que en buena hora usted está aquí en este lugar, de que en buena hora usted está teniendo el conocimiento de la palabra. Vamos a dar un momento de oración. Padre amado, yo te doy gracias, Señor, por permitirme estar aquí en este lugar, Padre amado, dando tu palabra a todo aquel que la conoce y aquel que no la desconoce, Señor. Así como hablaste a mi vida por medio de esta palabra, Señor amado, anhelo en el corazón de cada uno de mis hermanos que puedan atesorar esta palabra y puedas hablarle por medio de ella, Señor. El libro de Apocalipsis no es un libro para temer, sino un libro que nos da esperanza a los que caminamos contigo, Señor. Para los que sabemos que tu venida está pronta, mi Dios amado, la cual nos incita a prepararnos y a mantenernos en la fe. Gracias te doy, Señor amado, por permitir que la iglesia nuevamente esté abierta el día de hoy y nuestros hermanos estén aquí para adorar y glorificar tu santo nombre. Espíritu Santo, sé que tú estás presente en este lugar.
sé que hablarás al que tengas que hablar, y redarguir al que tengas que redarguir, y corregir al que tengas que corregir. Le damos gracias, Padre, Hijo, Espíritu, un solo Dios. Amén y amén. Bien, el tema como tal se va a centrar en la lectura del capítulo 3 de Apocalipsis. Y dice el mensaje a la iglesia de Filadelfia. ¿Por qué tomo el mensaje a Filadelfia? Sabiendo que son 7 iglesias. Porque en la iglesia de Filadelfia se nos da un ejemplo claro de la iglesia que el Señor demanda para sí mismo. Hemos visto en las iglesias anteriores, como en la de Éfeso, hemos visto algo en la iglesia de Esmirna, en la de Pérgamo, en la de Tiatira, en la de Sardis, en la Odisea. Pero nos vamos a centrar en la de Filadelfia. Miren, toda iglesia a la cual llegó este mensaje, el Señor le da una referencia de lo que hace. Reconoce cuál es el trabajo arduo que están ejerciendo, pero también tiene demandas para cada una de esas iglesias. Lo que me llamó la atención de todo esto es que a la iglesia a la cual vamos a ver, que es la de Filadelfia, le reconoce la posición en la que está, pero no le recrimina nada. Y por eso es conocida como la iglesia irreprensible, a la cual el Señor no reprende. Mire, ¿cuál era la condición de la iglesia de Éfeso? La iglesia de Éfeso trabajaba, denunciaba a los falsos apóstoles, denunciaba a aquellos que no caminaban conforme a la voluntad de Dios, pero tenía un problema, le dice el Señor, que empezó a dejar su primer amor, que el trabajo que venía haciendo ya no era el mismo, que quizás hacía algo por obligación, que quizás no hacía lo que se mantenía haciendo con una fe ferviente. Esa es la primera demanda que hay para esta iglesia. Usted en su casa puede leer toda la condición de todas las iglesias y anhelo que usted se puede identificar con alguna de ellas. Porque cuando habla de las 7 iglesias, habla de 7 lugares específicos, pero cada una de estas iglesias refleja lo que nosotros somos. La iglesia como tal no son 4 paredes, la iglesia es usted. Mire lo que pasa con la iglesia de Esmirna. La iglesia de Esmirna padecía cárcel y tribulación. Y por ese tema muchos se desanimaban. Pero el Señor le decía que sí, que iban a caer en tribulación, que iban a tener persecución, aflicción y cárcel. Pero el Señor mismo les dice, tranquilo, solamente son por 10 días, o sea, por un tiempo. La iglesia de Pérgamo, la que tenía la doctrina de Balaam. Todos sabemos quién es Balaam, el que fue llamado para maldecir al pueblo de Dios. No lo pudo hacer, pero Balaam le enseñó a poner tropiezo al pueblo de Israel, haciéndolos juntarse con aquellas mujeres que no eran del pueblo de Israel, con las moabitas. ¿Para qué? Para que así, después de haber hecho lo que Dios les ordenó que no hicieran, puedan ser reprendidos por Dios. Y eso es lo que pasó. Si usted es un buen lector de Biblia, usted sabrá de lo que yo estoy hablando. ¿Amén o no amén? Amén. Amén. Me alegro por eso entonces. Miren, la iglesia de Tiatira, la que tenía el espíritu de Jezabel. Todos consideran y creen que Jezabel, que la conocen, es una mujer perversa, que torció al rey Acab, lo desvió totalmente de lo que Dios le había mandado hacer. Y muchas veces ese espíritu de Jezabel se mueve en las iglesias porque desvían a los que son llamados por Dios. No lo hablamos en términos sexuales, a pesar de que a veces sucede eso. Eso es parte del espíritu de Jezabel. Pero también parte del espíritu de Jezabel
es, en este caso, como se habla de una mujer que tenía como títere a un mandatario de Dios. Y la postura de este varón de Dios no era conforme a lo que Dios quería. Por eso este hombre hizo cosas que no convenían, se dejó llevar por esta mujer, puso ídolos en el templo del Señor, cosa que no le agradó al Señor, cosa que fue abominable, y también mató a muchos personas que eran conforme al corazón de Dios. Es más, se atrevieron a perseguir a los mismos profetas de Dios y le dieron muerte. Si usted quiere saber más de esto, siga leyendo en el libro de los Reyes. La iglesia de Sardis, la que dice que vive pero está muerta. Aquellas personas que se decían ser creyentes de Dios, pero que eran unos mentirosos, que estaban en la iglesia, pero no vivían como iglesia. Aquellos que se daban golpe en el pecho y decían, yo estoy vivo, pero en realidad estaban muertos, porque sus obras no eran buenas delante de Dios. La iglesia de Filadelfia, una iglesia no perfecta, pero irreprensible. Y esa es la que vamos a estudiar. Y la Odisea, la iglesia que era tibia, no era ni fría ni caliente. Una iglesia de la cual el Señor dice, te vomitaré de mi boca. ¡Wow! Al ver toda esta situación, nos damos cuenta, y quizás yo sé que usted dentro de usted se estará diciendo de qué manera estoy yo delante de Dios. Aquí hay muchas situaciones en las que creyentes se encuentran, y esa es una gran verdad, no lo podemos negar. Algunos trabajan para el reino de Dios, pero quizás ya lo hacen por cumplir, lo hacen por obligación, no con el mismo entusiasmo que empezaron ahora. Asimismo hay personas que se engañan a sí mismos, están en la iglesia, pero no viven conforme a lo que debe de ser la iglesia. Mire, la iglesia de Filadelfia es una iglesia incluso que ni siquiera tenía un poder económico como tal. Era una iglesia pequeña. Era una iglesia que quiso ser pisoteada, pero se mantuvo en la fe. Y vamos a dar lectura. Dice así en el capítulo 3, versículo 7, el mensaje a la iglesia de Filadelfia. Escribe el ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo, de mi Dios y mi nombre nuevo. Y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Usted mismo ha leído lo que dice esta carta para aquella iglesia.
Y lo que tenemos por conocimiento de esta iglesia, a mí me gusta indagar mucho cuando leo lo que es un poco de historia para tener un concepto más claro de por qué esta carta. Muchos dicen que les gusta leer el Apocalipsis, pero que no lo entienden. Algunos dicen que se necesita estudiar como tal profecía apocalíptica para entenderlo. Yo considero que no es difícil ciertos capítulos de entender en este hermoso libro. Créanme que es hermoso. Se nos dice aquí que el Señor se hace ver a sí mismo como el santo, el verdadero. Usted sabe lo que el Señor dice. Yo soy Dios, no hay más después de mí. En verdad, ¿qué es lo que dijo el Señor? Yo soy la verdad. Por eso el Señor se hace ver de esta manera ante esta iglesia. A los otros se les muestra de otra manera, el primero y el postrero. Al otro le dice el que tiene la espada de dos filos. A otro le dice el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego. A la otra iglesia le dice el que tiene los 7 espíritus de Dios. Y a la otra le dice el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Pero a la iglesia de Filadelfia le dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y el que cierra y ninguno abre. Cuando hablamos de estos términos, nos habla sobre un personaje en el libro de Isaías, capítulo 22, versículo 22. Se nos habla de un gobernante. La historia de Segna y Eliaquim. ¿Quién era Segna? Usted lo puede leer en todo el capítulo completo 22. ¿Y quién es Eliaquim? Eliaquim es un hombre que Dios vio que era irreprensible, que era correcto ante sus ojos y lo puso a gobernar en lugar de Segna. Y es ahí cuando leemos que dice aquí en el capítulo de Isaías 22, versículo 22, sobre sus hombros pondré la llave de la casa de David. Lo que él abra nadie podrá cerrarlo, lo que él cierra nadie podrá abrirlo, se nos refiere. Una persona que tiene una llave de dicho lugar, ¿qué creen que tiene? Cuando usted le da las llaves de su casa a su hijo, a su esposo o a cualquier persona que es de suma confianza, usted le está dando toda la autoridad de que él pueda abrir y de que él pueda cerrar. Es lo que el Señor le está diciendo a esta iglesia. Yo soy el que abro, yo soy el que cierro. O sea, le dice, yo tengo toda la autoridad. Y ante aquello no hay quien pueda hacer lo contrario. Por eso es que a dicha iglesia le dice, yo conozco tus obras. He aquí yo puesto delante de ti una puerta abierta. Una puerta abierta. Es decir, tú tienes toda la autoridad. Tranquilo, no va a pasar nada. Siéntete con toda la autoridad y libre de hacer lo que tengas que hacer. Miren, llamada así en honor a Atelo II por su hermano Émenos II, por la lealtad demostrada por la cual el significado de Filadelfia es el que ama a su hermano, o también amor fraternal. Eso significa la característica de la iglesia de Filadelfia. Esta ciudad sufría de continuos terremotos, carente de recursos, o sea, poca fuerza, pero con una fe inquebrantable y obediencia a la palabra, mantenían el nombre del Señor
A pesar de que tuvo 3 mandatarios, los cuales al parecer, como todo rey, buscaba adoración. Esa es la característica en la que se encontraba esta iglesia. Esta iglesia no sufrió una persecución de cárcel. Esta iglesia no había perdido su primer amor. Esta iglesia no retenía ninguna doctrina falsa. Esta iglesia no era tibia. Esta iglesia no tenía espíritu de Jezabel. Esta iglesia se mantenía firme en los caminos de Dios. Quizás no tenía recursos. Sufría demasiados terremotos en esa ciudad, porque la historia habla de que aquella ciudad fue reconstruida 3 veces. Los moradores de dicha ciudad no vivían dentro de la ciudad, sino que vivían a los alrededores, fuera, por el temor de los terremotos. Pero lo sorprendente de todo esto es que se mantenían firmes. Y el Señor le dice: yo he abierto una puerta. Analizando toda esta escritura, nos damos cuenta de que en el versículo 9 se nos dice: he aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Aquellos que se dicen ser judíos y no lo son, que son de la sinagoga de Satanás. Si usted lee, y le animo a que lea, entre una de las iglesias, no le voy a decir cuál es para que usted lea, se nos dice que había un grupo de judíos que hacían persecución a una de estas iglesias, pero dice, el Señor mismo le dice: yo sé dónde moran, en la sinagoga de Satanás. Y esas personas hacían persecución al creyente al término de que muchas veces eran apedreados, eran quemados, eran decapitados, eran muertos. ¿Por qué? Porque no seguían la tradición judía. Y tal parece que a esta iglesia de Filadelfia quería suceder lo mismo. Pero ellos se mantenían guardando la fe, guardando el nombre de nuestro Dios y en una iglesia inamovible. Por eso le dice: yo sacaré de la sinagoga de Satanás a quienes dicen ser judíos y no lo son, y los llevaré a ustedes. ¿Para qué? Para que ellos reconozcan quién es Dios y que ellos reconozcan lo que yo hago en ustedes. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Alguna pregunta, algo? ¿No estamos bien? ¿Alguien le puede dar gloria a Dios? Gloria a Dios. No sé si los veo muy tensos o los veo asustados, pero espero que estén poniendo esa atención, que no estén ni tensos ni asustados. Eso es lo que más quiero. Ya vimos que en el capítulo 3 del versículo 7 en Isaías se nos habla una historia sobre Secna y Eliaquim, el cual ya dimos por conocimiento que es Dios prácticamente entregándole toda la autoridad a aquel siervo Eliaquim. Y Secna se había querido hacer un propio nombre a sí mismo. Dice que había construido incluso su morada, un sepulcro en lo más alto para que su nombre sea reconocido. Pero Dios no quiso así. Pero ese es otro tema. Miren, hablando en el versículo 8 dice: yo conozco tus obras, he aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta la cual nadie puede cerrar. Si nos vamos al capítulo de Juan 14:23, porque aunque tienes poca fuerza has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Mire lo que dice el capítulo de Juan 14, versículo 23.
Jesús les contestó: el que me ama obedecerá mi palabra, y mi Padre lo amará y haremos nuestra morada en él. Eso es lo que estaba sucediendo con esta iglesia, al guardar el nombre del Señor, al obedecer lo que el Señor había pedido. Y en el versículo 9 vemos otra connotación más que dice: he aquí yo entrego a la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Si usted se va al libro de los Salmos, en el capítulo 40, hay algo que me llama la atención. En el capítulo 40, del 1 al 3, dice: puse en el Señor toda mi esperanza. Él se inclinó hacia mí y escuchó mi clamor. Me sacó de la fosa de la muerte, del lodo y del pantano. Puso mis pies sobre una roca y me plantó en terreno firme. Puso en mis labios un cántico nuevo, un himno de alabanza a nuestro Dios. Al ver esto, muchos tuvieron miedo y pusieron su confianza en el Señor. Oiga, yo le puedo decir algo a usted. Quizás usted está carente de economía. Quizás usted no tiene una fuerza insuperable. Pero considero que usted sigue manteniendo la fe y reteniendo el nombre del Señor. Eso va a hablar mucho más que cualquier otra cosa en los que no conocen a Dios. Y hará que vengan a usted a dar gloria y honor al Dios que usted sigue. Eso es lo que está dando a entender este versículo 9 en el capítulo 3 de Apocalipsis. Hay cosas que si usted se pone a analizar, créame, usted se va a deleitar. Es lo que yo pude ver en este mensaje. Claro que sí he visto el de los demás, pero en especial me llama la atención porque es una iglesia que, a pesar de no tener recursos, de tener poca fuerza, de sufrir devastaciones en su ciudad, se mantenía fiel. Hay otras iglesias en las cuales sucede una mínima cosa y quizás todo el pueblo se desanima. Yo sé que estamos en tiempos difíciles. Yo sé que hay balaceras por todos lados. Es más, el día martes, asesinaron a una persona, creo que a media cuadra de donde yo vivo. Y el ambiente se sentía tenso, y no es la primera vez. Ya han habido algunos asesinatos. Creo que este es el cuarto o el quinto. Y el ambiente se pone tan tenso que da como para no salir. Pero mi hermano, yo le digo algo y le refiero esta pregunta a usted. Si el Señor me dice a mí que Él ha abierto una puerta que nadie puede cerrar, ¿quién soy yo para no entrar por esa puerta? Si Él me ha dado esa llave para que yo abra y viva confiado, ¿por qué yo mismo tengo que cerrarla? Su confianza realmente está puesta en Dios. Nadie dice amén. Amén. ¿Por qué le digo esto? Su confianza está puesta en Dios. Porque si su confianza realmente está puesta en Dios, recuerde lo que dice el libro de Isaías, que ninguna arma forjada sobre usted prevalecerá. Y que toda lengua que se levante contra usted será condenada. ¿A qué le teme? A la muerte. Sí, mi hermano, yo también le temo a la muerte. Pero ¿qué es lo que nos dijo Pablo? Si yo vivo, vivo para Cristo. Y si muero, me voy con Él. ¿Cuál es su miedo? Oiga, el principio del fin no es ahora. No será después de 10 años. No será después de 50, 100 años, yo no lo sé. El principio del fin empezó
después de Pablo. Después de la ascensión del Señor Jesucristo y después de que Pablo dejó todas sus cartas, empezó ya el final de los tiempos. Porque si usted lee, usted se dará cuenta que Pablo incluso desde ahí ya anunciaba la segunda venida. Nosotros seguimos anunciando la segunda venida. Hemos vivido pestes, hemos vivido guerras, hemos vivido calamidades. Y hasta el día de hoy, ¿usted dónde está? Dígame. Usted está aquí, adorando y exaltando el nombre de Dios. ¿Cuál es el motivo de detenerse? ¿Cuál es el motivo de detenerse? Estas personas sufrían terremotos continuos y venían personas a querer cambiarle el conocimiento que Dios ya les había dado, pero ellos se mantenían firmes en la palabra, en lo que Dios les había enseñado, y no negaron el nombre. ¿Por qué no negaban el nombre? Se dice porque cada rey que tenía un reinado quería ser Dios. Es más, ellos se hacían a sí mismos Dios. Ya lo podemos ver con Nabucodonosor, lo podemos ver con aquel emperador romano cuando persiguió a todos los niños recién nacidos y los mató, Nerón. Pero estos hermanos de esta iglesia dice que no negaron su fe, sino que mantenieron su fe en el nombre de aquel que es sobre todos los nombres, aquel que dio la vida por nosotros en una cruz. Usted puede hacer eso. Usted puede mantener el nombre. Mantenga el nombre y mantenga la fe, porque ya vamos a ver cuál es la recompensa de aquello. En el libro de Isaías 60:14 nos habla algo al respecto también sobre lo que estábamos hablando, sobre estas personas que llegarán a los pies de esta iglesia. Dice: ante ti vendrán a inclinarse los hijos de tus opresores. Todos los que te despreciaban se postrarán a tus pies y te llamarán ciudad del Señor, Sión del Santo de Israel. ¿Cuántos le dan gloria a Dios? ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! La palabra nos está dejando muy claro que usted no tiene que angustiarse de sus perseguidores, porque a su tiempo el Señor los traerá aquí mismo a que reconozcan quién es el Dios al que usted sigue. No se esconda, mi hermano, no se esconda. Yo le entiendo que puede tener miedo. A mí también me da miedo andar aquí. Me da miedo meterme a Monte Sinaí, a la otra iglesia, a ayudar. Pero siempre voy confiando en que Dios nos lleva y nos trae con bien a mí y a mi esposa. Tanto así que créanme que cada vez que subimos a un taxi, los mismos taxistas dicen: yo oro porque me caigan personas como ustedes a mis carreras. La persona que está afuera también está asustada. No es solo usted. Todos vivimos zozobra. Pero el Señor es fiel a su palabra. Y Él dice que nos va a librar de la hora en que ponga a prueba todo el mundo. Esa es la promesa para esta iglesia. Miren el versículo 10. ¡Gloria a Dios! Apláudele, si le va a aplaudir, aplaude. En el versículo 10 se nos dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. En el versículo del capítulo 25 de Mateo, versículo 23, dice así: el Señor
Respondió: hiciste bien, siervo bueno y fiel. Has sido fiel en lo poco. Te pondré a cargo de mucho más. Ven a compartir la felicidad de tu Señor. ¿Usted puede asociar esta promesa en su vida? No. ¿O sí? Amén. Gloria a Dios. Yo los veo muy tensos a ustedes, créanme. El Señor aquí les está diciendo a su pueblo que aquellos que en lo poco fueron fieles, sobre muchos serán puestos. El galardón es ese. Quizás usted ahorita no tiene recursos, como ya se lo repetí. Quizás no tiene la fuerza que usted quisiera. Pero si usted se mantiene fiel, el Señor dice que lo va a poner sobre mucho. Amén. Eso es algo que usted no puede tomarlo a la ligera. Simplemente oír y dejarlo. No, las promesas en el Señor son sí y amén, dice la palabra. En el mismo libro de Mateo 10, capítulo 10, versículo 33, nos habla también algo al respecto. Al que se mantiene en la palabra, dice que lo pondrá sobre mucho. Pero a cualquiera, dice en el versículo 33 del capítulo 10 de Mateo, pero a cualquiera que me desconozca delante de los demás, yo también lo desconoceré delante de mi Padre que está en el cielo. Esto es lo que sucederá con todo aquel que rehúse reconocer el nombre de Dios. Muchos lo asociamos con las personas que están afuera, que no conocen el Evangelio. Asócielo con usted. Asócielo con usted. Porque en el momento que vienen las pruebas, muchos flaquean. ¿Estoy en lo correcto o estoy mintiendo? Muchos flaqueamos, hasta yo he flaqueado. Hasta yo he puesto en duda si Dios está conmigo o no. Pero aquí vemos que un pueblo se mantenía firme a pesar de tantas cosas. El galardón es que usted lo pondrán sobre más. Esa es la palabra verdadera del Señor. Pero también dice que a cualquiera que desconozca delante de los demás a Dios, será desconocido también. Oiga, nosotros tenemos una libertad, que es esa puerta abierta que el Señor ha abierto para dar a conocer el nombre de Él. Pero usted sabía de las persecuciones que sufren otros creyentes en otros países. En China, solo por usted cargar una Biblia descargada en su celular, usted va preso. En Rusia es igual. En Corea del Norte, si usted no tiene como Dios a Kim Jong-un, usted también va preso y puede hasta morir. No es fácil el evangelio en otros países como lo tenemos nosotros. No es fácil. Y esa gente se mantiene firme, aún en persecuciones, aún en cárceles, fieles a Dios. Usted quiere ver un documental en el cual usted, si es bien sensible, llora, vaya a ver en YouTube un documental que se llama La locura de Dios. Así como se lo digo, La locura de Dios. Y usted va a ver a aquellos hermanos, es algo de la vida real, no es una ficción, de aquellos hermanos cómo viven en otros países. Aún de un musulmán que mataba bastantes cristianos hasta que Dios lo confrontó, se convirtió al evangelio, comenzó a traficar Biblias. Aquí nosotros regalamos la Biblia y no las aprovecha. Allá este hombre traficaba con Biblias y la misma gente con la que mataba a cristianos lo querían matar a él. Otro en una cárcel en Rusia lo obligaban a rechazar a Dios. Y es más, en la cárcel estaba ya por más de 10 años y le habían llevado un documento que decía que si él negaba a Dios y firmaba aquí, él salía libre. Ese hombre le metían golpe, le metían palo, lo discriminaba, toda la cárcel, todo el recinto carcelario lo odiaba
Pero ese hombre se mantuvo en la fe. Al último día, por eso le digo, vea el documental, es muy lindo. Al último día, cuando le van a decir a este hombre, aquí está el documento, fírmalo y te vas. Él dice que ya estaba por firmar y una voz le dice, no lo hagas. Y él se niega a hacerlo, y cuando él se niega a hacerlo, escucha que todo el recinto carcelario estaba cantando alabanzas. ¿Usted puede creer lo que Dios hizo en ese lugar? Y es lo que está hablando aquí este pasaje bíblico. Haré que vengan aquí y se inclinen y vean quién es Dios en ti. Gloria a Dios, aleluya. Vaya a ver el documental, créame que le va a gustar. La locura de Dios, así se llama, la locura de Dios. Está gratis, se lo puede descargar. Es increíble cómo escuchar de cristianos en ese mismo documental en China, que ellos dicen querer ser como nosotros, que libremente podemos alabar a Dios, que libremente podemos orar a Dios. ¿Saben lo que les dijo el creyente que no era asiático? No pidas eso. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros no somos como ustedes, somos más débiles. ¿Sí? Y es verdad. Teniendo la libertad que no tienen otros, muchas veces no caminamos como ellos, que están en persecución y en cárceles. ¿Está dura o está fuerte la palabra, mis hermanos? ¿Está fuerte? Gloria a Dios. Miren, he aquí yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona, dice el versículo 11 de aquel capítulo que estamos leyendo. Usted sabe que usted va a tener un galardón de una corona delante de Dios. Vuelvo y repito, creo que no me están escuchando. ¿Usted cree que tiene una corona como galardón delante de Dios? Amén. ¿Qué va a hacer usted con esa corona? Sáquesela. Y lo dice la Biblia. Aún los que están allá y tienen corona, cuando venga el Cordero se la sacan porque saben que no son dignos de cargar aquella corona. Pero sin embargo el Señor no es egoísta. Él reconoce, ustedes tienen una corona. A veces nosotros acá actuamos de manera que no conviene. Y encima se nos dice que nos van a dar una corona. ¡Wow! No somos dignos. No somos dignos. Es duro decirlo, pero es la realidad. No actuamos como realmente esta iglesia lo estaba haciendo. En el versículo 12 se nos dice: al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios. Y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo, de mi Dios y mi nombre nuevo. ¿Qué referencia usted tiene al escuchar que Dios dice que al que venciere lo hará columna? ¿Usted tiene alguna connotación? ¿Ninguna? Para los tiempos antiguos, una columna principal es la que sostiene toda la iglesia, todo el templo. Esa es la columna principal. En aquella columna principal hay nombres de personas que tenían renombre. Es decir, usted ha visto aquella columna que está en el Centenario, ¿verdad? Esa estatua que está ahí en el Parque del Centenario, y que alrededor de ella están escritos los nombres de todos los próceres. Usted lo puede
puede ir al Parque Florestal, al Centro Cívico, donde también hay una columna grande en la cual también está el nombre de puros próceres, Ferrer Cordero, Olmedo y todo lo demás. Al decirnos el Señor que a usted lo hará una columna sobre el templo de Dios, le está diciendo que usted va a ser parte fundamental para sostener todo aquello. Gloria a Dios, aleluya. Amén. Ya les iba a decir, yo creo que no me están escuchando, pero ya vi que sí me escucharon esta vez. Miren, en el libro de Isaías 52 se nos habla de la gloria de Sión. Despierta, Sión, despierta, revístete de poder, Jerusalén, ciudad santa, ponte tus vestidos de gala, que los incircuncisos e impuros no volverán a entrar en ti. Sacúdete el polvo, Jerusalén, levántate, vuelve al trono, libérate de las cadenas de tu cuello, cautiva hija de Sión, porque así dice el Señor, ustedes fueron vendidos por nada y sin dinero serán redimidos. ¿Qué importancia usted tiene para el Señor? Usted no es cualquier cosa. Usted es un pueblo comprado por sangre. Y la palabra lo dice, fuimos comprados a precio de sangre. ¿Y usted cree que el Señor no lo va a guardar a usted del tiempo malo? Todos los días usted sale, yo no sé a qué hora, a trabajar o no sale a trabajar. ¿Qué distancia recorre? 10, 20, 30 kilómetros. 2 horas de donde usted vive, usted tiene que ir a trabajar. Quizás algunos, yo a veces trabajo en mi casa, a veces sí me toca salir hasta vía San Borondón, a veces me toca ir a media hora en bicicleta al centro a trabajar, me muevo en algunos lugares. Pero ¿y el peligro acaso no está en todas partes? ¿Por qué pensar que solamente en este sector de este lugar el peligro está? Sé de algunos chicos que van a Milagro a estudiar. Y Milagro también está peligroso. ¿Por qué sí, cuando es algo de nosotros, queremos cumplir y no tenemos miedo de ir? Pero cuando se trata de Dios, nos rehusamos porque hay peligro. Vuelvo y repito, esta iglesia sufría continuos terremotos y se mantenían firmes en la palabra. Miren, para el tiempo del rey Salomón, en el templo había 2 columnas principales. La una se llamaba Jaquín y la otra Boaz. ¿Qué simbolizaban estas 2 columnas en el templo? Fácil. Fuerza y estabilidad. Si el Señor dice que a usted lo va a poner por columna, ¿qué tiene usted que tener? Una fuerza y una estabilidad. Yo le hago una pregunta, ¿usted tiene fuerza y estabilidad en Dios? Amén. Gloria a Dios por aquello entonces. El que no lo tiene, pues venga y hágase firme como aquellas columnas. El Señor no es egoísta. La palabra mismo dice que somos coherederos junto con Jesucristo. ¿Por qué usted considera que Dios no puede a usted librarlo de las manos del cazador? Ya lo dije y lo vuelvo a repetir. Si vivo para Cristo, vivo, y si muero me voy con Él, decía Pablo. Amén. ¿Cuál es el miedo a morir? Sí, mi hermano, yo no le voy a negar que yo también tengo temor cuando salgo. Pero siempre salgo confiado en que yo sé que Dios me va a resguardar. Salgo razonando a mí mismo que muchas veces la muerte no está afuera, puede estar dentro de tu casa. Mal que lo diga y bueno, me voy a tomar el atrevimiento, aquí está mi esposa. Ayer tendiendo la ropa se cayó de una silla. Y si se caía y se golpeaba la cabeza y no levantaba más. A veces nosotros nos metemos
tema de las 7 iglesias, de lo cual nos habla Apocalipsis, me puse a razonar mucho sobre en qué iglesia me encontraba yo. Y se lo digo con libertad, porque sería un mentiroso si no se lo digo así. Muchas veces me sentí como que perdí el primer amor. Sí, yo trabajo para la obra. Detesto a aquel que hace mercancía con el evangelio. Me fastidia ver personas que tuercen las escrituras. Pero muchas veces quizás mi amor por lo que yo hacía se apagaba. A mí me encanta predicar, pero tampoco voy a decir que soy del que predica todos los días. Sería mentiroso. Hay personas que les gusta enseñar, pero muchas veces enseña doctrina de Balaam. Hay personas que no sufren cárcel, pero llega una pequeña aflicción y se va de la iglesia. Hay personas que están aquí adentro, como que viven, dice la palabra, pero en realidad están muertos. Hay personas que viven con los 2 pies, no en el centro, sino en izquierda y a derecha, cuando ignoramos que la palabra dice no te desvíes ni a derecha ni a izquierda. La pregunta como tal es aquí, ¿con qué iglesia se identifica usted? Tranquilo, no se asuste. A todas las iglesias Dios le da una esperanza y una promesa. Al uno le dice, le daré del maná escondido para que coma. Claro, si cambias la manera en la que estás viviendo en los caminos de Dios. A otra le dice, te daré una piedrecita blanca y escribiré un nuevo nombre en ella. ¿Usted sabe qué significa esa piedrecita blanca? No tiene idea cuál es esa piedrecita blanca y por qué lo dice así. Se lo voy a decir, pero quiero que lo investigue y lo lea para que yo crea que yo le estoy mintiendo. Para tiempos antiguos, cuando alguien era acusado, el mandatario tenía 2 piedras, una blanca y una negra. Si era culpable aquel personaje, sacaba la piedra negra. Eres culpable, estás muerto, estás condenado. Pero la piedra blanca declaraba inocencia. Y eso es lo que el Señor te dice. Si tú cambias tu manera de ser, yo te daré la piedrecita blanca. Declararé tu inocencia delante de mi Padre. Ya lo vimos. El que me declara delante de mi Padre, yo lo declararé. Pero el que me niega, no. Ese es el tema con la piedrecita blanca. Al otro le dice, quisiera que seas frío o seas caliente, no te quiero tibio, porque me da náusea y te voy a vomitar. Y veníamos hablando antes con el chofer del carro, dándole la palabra, y le hice una pregunta, ¿usted ha tomado? Y se lo pregunto si usted ha tomado agua tibia. ¿Usted ha tomado agua tibia? Es asqueroso. Hágase una alusión de que eso le produce al Señor aquel personaje que es tibio. Porque usted un café se lo toma caliente y es sabroso. Usted una agua helada o un jugo helado, usted se lo toma y es sabroso. Pero tómese algo tibio. Es horrible. Es algo sin sabor. A esta iglesia Dios no le reprocha nada. Pero ¿saben lo que les dice? En el momento de la prueba, en el momento que tenga que suceder lo que ya todos conocen ustedes, la gran tribulación, yo a ustedes los voy a librar. No les voy a dar más carga de la que ustedes ya han tenido. ¿Cuántas cargas usted tiene en su vida ahorita? Gloríese por aquello, porque en el momento de la gran tribulación, que no sabemos cuándo suceda,
el Señor a usted lo va a librar, no le va a dar más carga de aguantar tal cosa. ¿Y acaso no es lo que esperamos, hermano? ¿Acaso no esperamos que Él venga por su pueblo y lo lleve? ¿Cuál es el temor entonces que usted tiene? Este tema de las 7 iglesias es tan lindo que yo lo animo a que usted lo investigue. Y yo sé que usted va a encontrar más cosas a profundidad. He estudiado las 7 iglesias, pero la que más me llama la atención es la de Filadelfia. No es una iglesia perfecta, no existe, pero cumple con lo que Dios requiere: obediencia, fidelidad y firmeza. Obediencia, fidelidad y firmeza. Eso es lo que tiene que tener todo creyente delante de Dios. Mis hermanos, el mensaje quizás es corto, pero creo que es concreto. Manténgase firme, no tenga temor. La palabra dice que no temamos al que mata el cuerpo, sino al que puede matar el alma y el cuerpo, y ese es Dios. Para mí es un placer estar el día de hoy aquí. Yo bendigo esta iglesia porque, sin ánimo de ofender, aunque se ve carente de recursos, aunque no tenga la fuerza que debe tener, se mantienen firmes, y sé que Dios en algún momento los va a recompensar. Dios me los bendiga, mis hermanos. En esta otra ocasión doy paso a mi hermana que está encargada. Gloria a Dios.